Buenas noches, bienvenidos a la conferencia que preparó la hermana Carolina Torres. Es miembro de la logia Aura de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Es un tema que seguramente moverá conciencias, es muy interesante. El tema es el significado de el diablo, Satanás y Lucifer en la vida del hombre. Así que adelante, Caro, y bienvenidos todos. Gracias, Enrique. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Como nos comentaba Enrique, vamos a hablar un ratico sobre Lucifer en el hombre. Cuando iniciamos cualquier tipo de estudio teosófico, hay que tener una mente abierta y no menospreciar las ideas que no sean parecidas a las nuestras. Con la mente abierta, receptiva y sin opiniones preconcebidas, mostramos una mejor disposición para el estudio de la nueva información, que no es solo para aceptar ideas, es también para entender y asimilar de la manera más clara posible las nuevas enseñanzas. Hay que usar la lógica, el sentido común e investigar. Y la intuición nos dará claridad en cuanto a esas ideas o conceptos. La mente inferior o concreta trabaja con lo que se le ha enseñado y en algunos casos esa información es incompleta o inadecuada. De ser así, nuestro discernimiento nos hará sacar toda esa información falsa, borrar lo que uno sabe o cree que sabe, desaprender para integrar todo y tratar de comprenderlo. En cuanto a Lucifer, todos tenemos una referencia de él, ya sea por la religión, por cultura o por educación. La palabra Lucifer viene del latín y está formada por luz, que quiere decir luz, y ferre, llevar, y significa portador de la luz. No podemos homologar, equiparar o igualar el concepto de Lucifer con los conceptos de diablo, de Satanás y o demonio. La palabra diablo viene de la voz griega diabólico, que a su vez viene del griego diabolos. Diablos está formado por dia, que quiere decir a través de, y baile, que quiere decir tirar, arrojar, y significa el que separa o el que divide. Significa literalmente el que lanza algo a través o entre otros. De allí el que separa o divide. Es el calumniador, engañador, difamador, delator. Es el genio del mal. Se dice que fue nombrado por primera vez por Quinto Tertuliano, que fue un padre de la iglesia y un gran escritor, entre finales del siglo II e inicios del siglo III después de Cristo. Diablo no es una entidad, sino una fuerza errática, una corriente magnética formada por cadena de voluntades malignas. El diablo es la personificación del mal, tal como se concibe en diversas culturas y tradiciones religiosas. Se ve como la objetivación de una fuerza hostil y destructiva. Para Aristóteles, diablo es quien separa a los hombres con mentiras o con calumnias, el que divide creando odio, cólera o envidia. Por su lado, la palabra Satán viene del latín Satanás, y este del hebreo y a su vez del arameo, y significa adversario. Aunque el término no alude originalmente tampoco a un personaje, por tradición, Satanás es personificado y asociado con Lucifer, el ángel caído que pretendió hacerse como Dios. Pero Satanás es solo aquello que se asocia al mal y a la tentación. Es aquello que separa a la persona de la senda espiritual, que obstaculiza el bien y que se opone abiertamente a este. Y la palabra demonio proviene del griego daimon, que significa conocimiento, inteligencia, quiere decir genio o espíritu no personificado.
En el pensamiento antiguo, se creía que las personas podían ser tomadas por este genio o este espíritu y actuar según el comportamiento que éste le infundiera. Tal espíritu podía ser maligno o benigno. Estos conceptos, diablo, demonio y Satanás, representan la oscuridad que obstruye el paso de la luz. El diablo es el flujo de una emanación perversa, desconectada de la fuente una, que paraliza todo acto o intención de practicar el bien. La morada del diablo, más que un lugar determinado, es el sentimiento de desolación que experimenta quien se aleja del bien. El mal es fenoménico y transitorio. Va desapareciendo a medida que nos elevamos en desarrollo de conciencia. La madurez del alma, en algún momento o en alguna encarnación, nos dará la idea más o menos cercana de lo que realmente estos conceptos significan. A través de la evolución o el desarrollo de conciencia, aprenderemos a querer vibrar solo en la luz y no en la oscuridad. Las oportunidades son las encarnaciones. Lo externo nos ayuda, pero debemos invocar nuestra parte interna para poder discernir entre el bien y el mal. La charla está enfocada desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es desde el ojo de la religión. La religión es un sistema de creencias que está determinado por comportamientos y por prácticas que relacionan a la humanidad con elementos místicos o espirituales. El segundo punto de vista es desde el ojo de la teosofía, que es un sistema de información que nos invita a pensar, a investigar y a la comprobación propia. Se dice que la teosofía es la base de todas las religiones y filosofías. Y además ayuda a las personas a unirse con su ser interno y con todo. Entonces comenzamos con Lucifer según la religión. Uno de los primeros papas de Roma llevaba dicho nombre, es decir, Lucifer. Y hasta bien el siglo IV, una secta cristiana denominada los luciferianos. Lucifer viene de Luciferus, portador de la luz, el que ilumina, y corresponde exactamente a la voz griega fósforo. Esto nos lo dice el glosario teosófico. Esta es una declaración bastante desconcertante. Aunque ningún papa llamado Lucifer aparece en alguna fuente disponible a las personas comunes, algunos asumen que HPV se haya referido a Lucifer, el obispo de Cagliari, que nació probablemente a principios del siglo IV y murió en el año 371 después de Cristo, quien fue un ferviente defensor de las creencias de Atanasio. Y Atanasio fue un obispo de Alejandría que defendía, entre otras causas, la idea de que Jesús de Nazaret tenía una doble naturaleza, una humana y otra divina. Este papa, Lucifer, es conocido popularmente en Cerdeña, en Italia, como un santo. Algunos de sus escritos controvertidos aún existen. Se le menciona como el único individuo llamado Lucifer, de quien existen registros tangibles en la historia de la Iglesia. Pasa que no tenemos acceso a esa información. De acuerdo con la magnífica ficción de John Milton, Lucifer es Satanás, el ángel rebelde, enemigo de Dios y de los hombres. Aunque si uno analiza la rebelión, se va a encontrar que esta no es más que una afirmación de libre albedrío y de libre pensamiento, igual que si Lucifer hubiese nacido en el siglo XIX. A partir de John Milton, que fue un poeta y ensayista inglés que vivió en los años 1600, se creó el concepto errado. Él escribió El paraíso perdido, donde se habla del cielo, del infierno y del purgatorio. Y de esto se aprovecha la Iglesia para introducir esos conceptos y cambiar la idea. Se aprovechan de las circunstancias para manipular, sin contar también que hubo muchas manipulaciones al momento de las traducciones.
En la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caído, ejemplo de belleza e inteligencia, a quien la soberbia le hizo perder su posición en el cielo, transformándose en Satanás. Eso lo dice Isaías 14. El concepto de Lucifer como ángel caído, expulsado por Dios, es una creación del cristianismo. A los padres de la iglesia de los siglos segundo, tercero y cuarto después de Cristo, les encantó esta palabra griega para denominar a su espíritu del mal y la adoptaron en sus traducciones en los textos sacros. Así pues, consideraban que el maligno tiene como misión separar y desunir del buen camino a los fieles cristianos lanzando sus tentaciones, y que en el juicio final actuará como acusador, calumniador o detractor del género humano. La relación Dios-demonio y sus respectivos agentes subordinados es una fabricación humana, un dogma teológico, moralmente repulsivo. Ello se remonta a la Edad Media, un periodo de oscurantismo mental, durante el cual casi todos los prejuicios y supersticiones presentes fueron inculcados a la fuerza en la mente humana. De esta forma, los han hecho casi imposibles de desarraigar en algunos casos. Uno de estos prejuicios es la aversión al nombre Lucifer, el cual no significa nada más que el portador de la luz. Pero esta consideración no es excluyente del cristianismo. Las otras dos religiones monoteístas más grandes del mundo, el islamismo y el judaísmo, asimismo señalan a Lucifer como un ser malo e impuro, que trae el mal y la tentación a la humanidad. En todas las religiones está presente ese concepto errado, y el asunto real es el bien y el mal. Es la lucha entre nuestra mente inferior que conduce a la materia y la mente superior que conduce a lo espiritual, entendiendo que el bien conduce al espíritu y el mal es lo que conduce a la materia. Lo más fácil es recibir y aceptar sin cuestionar, sin dudar, sin pensar y sin investigar. Por eso es más cómodo aceptar el dogma, sin poner a funcionar el don que nos dio Lucifer. Al mal comprender, interpretar y emplear estos conceptos, nuestras personalidades están cerradas a la parte espiritual. Por eso debemos enaltecer el concepto de Lucifer y no basarnos en los aspectos negativos que se le atribuyen. Los que cayeron en los principios inferiores se envolvieron en la materia. Se convirtieron en los hijos de la oscuridad. Así comprendemos cómo la humanidad se ha oscurecido. Y después de moverse de un lado a otro, en su ciclo de pruebas, puede, con las experiencias acumuladas generalmente a través del dolor, emerger de nuevo a la luz. Porque la esencia del amor no puede extinguirse, sino solo pervertirse. Podemos culpar a las personas ignorantes o a las educadas pero piadosas por tal creencia. La Iglesia, ya sea católica, protestante o griega, no solo inculca en nosotros desde nuestra más tierna edad, sino que en realidad nos exige tal creencia. Pero la Iglesia nos condena por cualquier tipo de relación con el padre del mal. La Iglesia quiere que creamos en el diablo, pero al mismo tiempo a despreciarlo y a renunciar a él. Y ella sola, a través de sus representantes legales, tiene el derecho de tratar con su majestad canoso y entrar en relación directa con él, glorificando a Dios por ello y mostrando a los laicos el gran poder que ha recibido de la deidad para controlar el diablo en el nombre de Cristo, en lo cual ella nunca tiene éxito. Ella falla en demostrarlo, pero no es generalmente lo que está mejor demostrado lo que es lo más creído.
La prueba más fuerte que la Iglesia siempre ha dado acerca de la objetividad del infierno y de Satanás fue durante la Edad Media, cuando la Santa Inquisición fue nombrada por derecho divino la agencia para encender el fuego del infierno en la tierra y la quema de herejes en ella. No se nos permitirá, pues, que traigamos a la superficie la idea fundamental que condujo a la transformación del Dios de la sabiduría, que primeramente había sido considerado como el creador de todo lo que existe, en un ángel del mal. Un ridículo bípedo cornudo, medio chivo, medio mono, con cascos y cola. No necesitamos desviarnos de nuestra senda para comparar a los demonios paganos, ya sean de Egipto, India o Caldea, con el diablo del cristianismo, pues semejante comparación no es posible. Pero podemos detenernos a considerar la biografía del diablo cristiano, copia robada de la mitología caldeo-judía. ¿De dónde procede la idea cristiana de que Dios maldijo al demonio? El concepto está en muchas religiones, adaptado al momento histórico de cada civilización. Una errónea interpretación y adaptación de ideas, de definiciones, de conceptos y términos ha desfigurado las enseñanzas profundas y teosóficas. Se adultera el concepto de Lucifer para manipular a los fieles, no por la razón y el entendimiento, sino por el miedo y la desinformación. Por eso lo antropomorfizan de una manera tenebrosa, porque el miedo limita la expresión y la libertad de las personas. La ignorancia es oscuridad psicológica y espiritual. En ella el ser humano está desprevenido, defensivo porque se siente desprotegido, bloquea su bondad, crea miedo que lleva al egoísmo. Pero de la oscuridad aprendemos porque tenemos la necesidad de buscar la luz. El egoísmo es una violación de la ley natural. La persona que se informa sobre los aspectos trascendentales de la vida pierde el miedo y comienza a actuar de mejor manera. La fe en lo que no es Dios es una acción meramente supersticiosa. Toda verdadera fuerza viene de Dios, pero no el Dios que acostumbra decirnos las religiones, sino Dios como ley, como universo, como naturaleza. Y nuestro poder es la verdadera fuerza de voluntad que viene de nuestro interior. Es lo que llamaríamos fe. La verdadera fe fortalece el alma. Es conocimiento espiritual y reconocimiento de ese poder espiritual que todos tenemos. Ahora comenzamos desde el punto de vista de Lucifer según la teosofía. Demon es Deus inversus. Al diablo le llama ahora la iglesia tinieblas, mientras que en la Biblia, en el libro de Job, se le da el nombre de Hijo de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático en la razón por la que el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos fue llamado Luz, Lucifer, el hijo luminoso de la mañana o aurora manvantárica. Fue transformado por la iglesia en Lucifer o Satán. El axioma cabalístico, Demon es Deus inversus, nos dice literalmente, el demonio es Dios invertido. Se nos dice que el mal es una fuerza ciega competidora en la naturaleza. Por ende, no puede hablarse de Dios haciendo a un lado al demonio, porque los dos son una misma energía. El demonio es la sombra, la proyección degradada de ese Dios, y Dios es la luz.
Nos dice HPV que Satán representa metafísicamente tan solo el reverso o el polo opuesto de todas las cosas en la naturaleza. La palabra demonio en la antigüedad representaba el espíritu guardián. Y un ejemplo de eso es el caso de Sócrates, que tenía contacto con ese espíritu, que además no era un demonio de características malignas como quisiera la teología. A nivel de microcosmo, a nivel humano, ambos están dentro de toda persona, pero no se manifiestan al mismo tiempo. Cada quien elige darle o no cabida en su corazón, dependiendo de sus acciones y sus pensamientos. En los planos no manifestados, uno equilibra al otro. Son dos fases de una misma cosa, como la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Si una se detuviera, la acción de la otra se convertiría en destrucción de sí misma. En cuanto al nombre Hijo Luminoso de la Mañana o Aurora Manvantárica, se dice que los romanos lo usaban de una manera poética para referirse al lucero, entendiendo como tal el planeta Venus, por el fuerte brillo que ostenta al amanecer o al atardecer según su posición en la órbita. Habían tomado la idea de los griegos y como los antiguos no distinguían las estrellas y los planetas, lo llamaron también estela matutina o lucero del alba y estela vespertina o lucero de la tarde. Algunos también asocian a Lucifer con Venus porque es el que aviva el camino crístico, el camino hacia la iluminación, el que aviva nuestro manas, es nuestro tentador y nuestro redentor. La filosofía esotérica no admite ni el bien ni el mal per se, existiendo independientemente en la naturaleza. La causa de ambos se encuentra por lo que respecta al cosmos con K, en la necesidad de los contrarios o los contrastes. Y respecto del hombre, en su naturaleza humana, su ignorancia y sus pasiones. No hay demonios o seres absolutamente depravados, como no hay ángeles absolutamente perfectos, aun cuando pueden haber espíritus de luz y de tinieblas. Así, Lucifer, el espíritu de la iluminación intelectual y de la libertad de pensamiento, es metafóricamente la antorcha conductora que ayuda al hombre a encontrar su ruta a través de los arrecifes y los bancos de arena de la vida. Pues Lucifer es el logos en su aspecto más elevado y el adversario en su aspecto inferior, reflejándose ambos en nuestro ego. Lactancio, hablando de la naturaleza de Cristo, hace del logos el verbo, el primogénito hermano de Satán y la primera de todas las criaturas. En Inglaterra nació una revista llamada Lucifer, una de las revistas más serias de ocultismo y de teosofía. Y HPV, en su primer número, explica de la siguiente manera el porqué del nombre de la misma. El título elegido para nuestra revista está tanto asociado con las ideas divinas como con la supuesta rebelión del héroe del paraíso perdido de Milton. Trabajamos para la verdadera religión y ciencia, el interés de hechos y contra la ficción y los prejuicios. Es nuestro deber, así como las ciencias naturales, iluminar hechos naturales que hasta ahora han estado envueltos en la oscuridad de la ignorancia. Pero las ciencias naturales son solo un aspecto de la ciencia y la verdad. Las ciencias del espíritu y de la ética o la teosofía, el conocimiento de la verdad divina, son aún más importantes. Al tomar el nombre de Lucifer, dice HPV, que lanzaron el primer rayo de luz y de verdad
sobre un prejuicio ridículo que no debería tener cabida en esa era de datos concretos y de descubrimientos. Ella lo hizo para mostrar en su verdadero aspecto y con significados originales y reales cosas y nombres, hombres con sus acciones y costumbres, y finalmente luchar contra todo prejuicio, hipocresía y engaño en cada nación, en cada clase social, así como en cada departamento de la vida. Una tarea difícil, pero no impracticable ni inútil, aunque sea un experimento. Y al considerarse justamente a la ignorancia como el principal promotor de superstición, ese trabajo es por consiguiente noble y beneficioso. Lucifer, el Hijo del Cielo, primogénito y del eterno coeterno rayo, divina luz, confundido por y neciamente mantenido por la mayoría de los así llamados cristianos cultos de representar a Satán, el diablo, oh Milton, pobre gran hombre, ¿qué daño has hecho tú a los débiles cerebros humanos? Lucifer es el portador de la luz, de nuestra inteligencia y sabiduría. Él es el verdadero bienhechor que nos dio la mente, el precursor de la luz. Gracias a él estamos despiertos. Debemos verlo como lo que es, algo bueno, un instructor, interpretarlo y entenderlo no desde la ceguera ni desde la fe sin fundamentos. Se dice también que Lucifer es el que preside la jerarquía de los seres que otorgaron la mente al hombre. Su función a nivel cósmico, con C, o sea, del sistema solar, también es ser portador de esa cualidad, porque hay mente humana y mente cósmica. Y ahora queda probado que Satán, o el dragón ígneo rojo, el señor del fósforo, el azufre, fue un progreso teológico. Y Lucifer, o el portador de la luz, está en nosotros, es nuestra mente, nuestro tentador y nuestro redentor, nuestro libertador inteligente y salvador de la pura animalidad. Sin este principio, emanación de la esencia misma del principio puro divino, Mahat, la inteligencia, que irradia directamente de la mente divina, no seríamos seguramente más que animales. Mahat, la mente divina, contiene todo lo que es, lo que fue y lo que será, y nos los transmite a través de manas, por supuesto cuando estemos preparados para eso. Manas es la mente, el quinto principio en la constitución septenaria del hombre. Es el alma humana. Su luz o radiación une a la mónada con el hombre mortal. Manas es un principio que resplandece. Su poder es la luminosidad. Es nuestra gran herramienta. Busquemos cómo usar esa luz interna para lograr la unidad con nuestra fuente. Aprender a utilizarla sabiamente debe ser nuestro objetivo para avanzar. Manas es nuestro universo. Viene de Mahat y no tiene límites una vez que se desarrolla. Manas es un principio dual en sus funciones. Mana superior es la mente abstracta, que se une con Buddha y forma Buddhimanas o manas iluminadas por el ser. Y manas inferior o mente concreta se une con el principio Kama y forma Kama manas o alma animal. Al descender en la materia, la conciencia se oscurece y por lo mismo, manas inferior refleja solo una parte de lo que es mana superior.
Esta va ganando experiencia en la vida física y después de la muerte del cuerpo físico, se reintegra con mana superior para aportar todo lo bueno que adquirió. La mente inferior y superior son esencialmente lo mismo, manifestaciones de la conciencia. Sin embargo, durante el periodo de las encarnaciones, la expresión de la conciencia en el plano físico se ve muy reducida y condicionada, pues debe funcionar a través de un cerebro confinado a la percepción de lo material. La mente humana recoge todas las partes, las integra, trabaja enlazando ideas, usando palabras, símbolos, alegorías y analogías. El hombre real y verdadero es mana superior, es la entidad que reencarna, llevando como rastro kármico las potencialidades buenas y malas de sus encarnaciones o vidas anteriores. Al despertar la mente, generó la lucha por la vida entre lo espiritual y lo material. La mente tiene un poder iluminante, puede enfocar hacia arriba o hacia abajo. Cuando la persona tiene un alto grado de desarrollo de conciencia y es espiritual, está enfocando hacia arriba. Manas puede hacer una de estas tres cosas. Primero, puede elevarse hacia su origen por medio de constantes y tenaces esfuerzos y llegar a ser una con Buddhi, su principio superior, y así manifestar más y más su verdadera naturaleza. No toda actividad manásica es capaz de alcanzar a Buddhi. Solo puede hacerlo aquella que está en afinidad con su naturaleza espiritual e impersonal. La mente acostumbrada a Kama tiene que adaptarse a Buddhi. Cuando Mana se une con Buddhi, es llamada Mana Taihasa. Es la razón humana iluminada por la luz del espíritu. Mana Taihasa es un estado temporal de lo que en algún momento será la unión permanente de Buddhi y Manas. ¿Cómo se produce este estado? Según HPV, cuando la conciencia individual se torna hacia adentro, sucede una conjunción entre Manas y Buddhi. Iluminación es informar al objeto de su plan divino. Lo segundo que puede hacer Manas es aspirar en parte hacia arriba y en parte hacia abajo, como ocurre en la mayoría de las personas. Manas inferior es la parte de Manas que se une a Kama, su principio inferior, es la que hace que la personalidad se considere como yo único. Y engañada por el sentimiento de separatividad, se juzga distinta y separada de los demás yoes, sin ver la unidad que está por encima de lo que puede alcanzar los sentidos. En nuestro nivel de evolución, en mayor o menor medida, Mana siempre está condicionada por Kama, por lo que este principio no está plenamente desarrollado en la mayor parte de la humanidad. Cuando enfocamos hacia abajo, hacia Kama, esa luz falsa crea confusión. La idea no es la eliminación de las emociones y los deseos, sino su educación, su control y su transmutación, lo que toma gran cantidad de tiempo y en consecuencia muchas encarnaciones. Lo tercero que puede hacer Manas es ser solo impulsado por las necesidades materiales y ser prisionera de los impulsos físicos. En las primeras etapas de la evolución humana, permanece fuerte en el hombre la gratificación de los deseos, como herencia del reino animal, reforzado por la astucia de la mente. Al encontrar que la gratificación de los deseos inferiores no le produce satisfacción permanente,
El hombre aprende gradualmente a superarlos, más bien que a gratificarlos, o a transmutarlos en formas más y más elevadas, hasta que al fin la sed por la realidad espiritual se hace imperiosa. La mente no controlada por el ego se torna entonces en algo peligroso, que incluso demorará significativamente nuestro avance. Aprender a controlarla es en consecuencia absolutamente crucial. Esto manifiesta la dualidad de la mente, capaz de expresar lo más sublime y lo más perverso. Todos hemos caído en los placeres, en los excesos, pero poco a poco hemos buscado hacernos conscientes, buscar el equilibrio respetando nuestra propia naturaleza. Nuestro destino kármico depende si nuestra mente gravita hacia lo inferior o hacia lo superior. Desde que nos fue dada la mente, el hombre tiene la capacidad de discernir o libre albedrío, y de ahí la responsabilidad, lo que a su vez crea karma. La acción de manas a través de la voluntad es el principio de todas las operaciones mágicas. Si se actúa desde mana superior, crea armonía o magia. Pero si se actúa desde mana inferior, crea inarmonía y eso lo convierte en hechicería. La evolución nos lleva al despertar de la conciencia, que nos hace ver más allá de mí, de mi familia, buscando el bienestar de todos. Si no tuviésemos la mente, no habría ni luz ni oscuridad. Seríamos como un autómata. Mientras que los apetitos y deseos inferiores dominen nuestro interior y seamos juguetes de las emociones, la voz de mana superior no podrá llegar a nosotros. Esa voz no viene en el torbellino ni en la tempestad, sino que viene únicamente cuando reina la calma. Por eso debemos tener cuidado con lo que pensamos, porque cada pensamiento que emitimos pasa al mundo interno y se convierte en una entidad activa al asociarse o adherirse, podríamos decir, con un elemental, una de las fuerzas semi-inteligentes de los reinos inferiores. Ese pensamiento sobrevive como una inteligencia activa, una criatura engendrada por la mente, por un periodo más o menos largo, en proporción a la intensidad original de la acción cerebral que lo generó. Así, un pensamiento bueno se perpetúa como un poder activo y bienhechor, y uno malo como un demonio malévolo. Y así, el hombre está continuamente poblando su corriente en el espacio con un mundo de su creación, apretujando con los frutos de sus fantasías, sus deseos, sus impulsos y sus pasiones. Una corriente que reacciona sobre cualquier organización sensitiva o nerviosa que entra en contacto con ella en proporción a su intensidad dinámica. El sentir o pensar de una persona ejerce una fuerza sobre otra a través de la resonancia. Un pensamiento sostenido o arraigado se convierte en autónomo y actuará en nosotros mientras lo alimentemos con nuestras creencias. Es un magnetizador. Absorbe una cantidad de energía que no le pertenece, pero que la hará suya, porque el pensamiento actúa en la materia. La autoconciencia que tenemos al poseer la mente es una forma particular de conciencia que alude a las diferentes formas de conocimiento de uno mismo basado en experiencias propias. Es el proceso que nos permite ser conscientes que somos conscientes. Nuestra meta debe ser el paso del pequeño yo al gran yo y supone trascender uno mismo, no identificarse con el ego inferior para fundirse con la unidad, hasta lograr dualidad, pero no separación.
ya que el ser se siente uno con todos los demás, pero a la vez también distingue su vibración como espíritu, estando en comunión con las vibraciones que emite todo lo demás. Qué diferente sería la vida de todos si los conceptos del bien y del mal estuviesen basados en información correcta, si conociéramos algunas leyes universales. Todos deberíamos conocer leyes como la reencarnación, que es el método de progreso que nos es asignado y quiere decir proyectar en los planos inferiores una parte de nosotros mismos con el objeto de realizar ciertas experiencias, adquirir cualidades que resulten de las mismas y asimilarlas para luego apropiarnos del fruto de ese esfuerzo. Conocer también la ley del karma, que es para restaurar el equilibrio y la armonía, y la ley de la evolución, que consiste en una vida que se desarrolla pasando de una forma a otra y almacenando en sí mismo las experiencias que adquiere a través de dichas formas. Eliminaríamos la ignorancia que propicia la imposición de dogmas, de prácticas y de rituales. La tendencia actual de la educación de cualquier índole es hacia el materialismo, lo que conlleva a sacrificar lo superior por lo inferior. La oscuridad intelectual, psicológica y espiritual nos hace accionar con egoísmo y con miedo. La ignorancia produce oscuridad que bloquea las virtudes y la luz. Para finalizar, debemos considerar que nuestra misión es actuar bien, en favor de la armonía, no por miedo a cualquier entidad o para evadir las consecuencias que conlleva el no hacerlo. Debemos dejarnos guiar por nuestro yo superior para que se exprese libremente nuestra verdadera naturaleza. Bueno, muchas gracias. He terminado mi charla. Gracias. Muchas gracias, querida Caro. Pues, ¿qué decir acerca de el contenido de esta charla? Es una charla que implica el reconocimiento de que las religiones han servido para mediatizar o para alienar las mentes de la humanidad. Lamentablemente, eh, hacen aparecer algo que hasta etimológicamente está debidamente fundamentado y que lamentablemente, pues, como la humanidad no se ocupa en investigar, pues entonces cree todo y lo asimila de esa manera y entonces hay pocas oportunidades de romper esas cadenas. Así que eh, yo creo que esta charla debe servir para motivar a quienes la escuchen a investigar más acerca de este tema, porque hay mucho más que investigar sobre el asunto y de esta manera, pues reivindicar no a estas entidades, sino a las fuerzas de energía que son manifiestas en este plano y que significan eh, un impulso verdaderamente para la humanidad, para poder trascender el estado, la condición en la que se encuentra. Son estas fuerzas las que impulsan al hombre precisamente a elevarse. No son dañinas, todo lo contrario, son el acicate, son la motivación, son el motor que nos mueve a elevarnos por encima de la materia para alcanzar el plano espiritual. Nuevamente, muchas gracias por tu trabajo y tu esfuerzo, eh, porque todo implica esfuerzo, todo implica trabajo y yo siempre estaré agradecido con ustedes porque participen para tratar de dar un poco más de claridad
a los conceptos que tenemos en la vida cotidiana respecto de estos temas. Muchas gracias, Caro. Gracias a ti, Enrique. Gracias. Este, Adelante, Enrique Choi tiene la mano levantada. Adelante, Enrique, por favor. Sí, hace mucho tiempo leí a Rudolf Steiner y justamente trata mucho de tres energías, él habla, ¿no? Habla de Arima, de Lucifer y de Cristo, ¿no? Entonces yo lo asocio, exactamente no, Steiner tiene, digamos, una postura, ¿no? Pero yo lo asocio con los gunas, ¿no? O sea, Arima representa ese Satán, ¿no? Esa energía más densa, ¿no? El mal en sí, ¿no? Pero que no es malo, simplemente es la parte negativa, digamos, del Supremo, ¿no? Y a Lucifer con el Rayas, la acción, ¿no? Porque actualmente el hombre está dominado por la acción, ¿no? Él cree que es el actor, no sabe que el actor es el Purusha, ¿no? En su ignorancia cree una entidad ilusoria, ¿no? Y justamente ahí está, digamos, esa energía luciférica. Pero en realidad el que va a permitir el acceso a ese Purusha, o para Brahman, como le dicen los Vedas, es la energía crística, ¿no? O sea, es cuando uno se equilibra, digamos, va a conectar con ese ser que está muy en su parte muy interna, ¿no? No sé qué piensa el expositor. Gracias, Enrique. Sí, lo que pasa es que la iglesia ha creado tantas dogmas, pero no debemos tampoco caer en la decadencia de de la religión. Debemos verla quizás como un bastón que en algún momento necesitamos y aún algunas personas lo necesitan, pero hay que también reivindicar lo que realmente significa Lucifer, que es ese dador de luz, es el portador de luz. Y nos habla que ese es el camino que nos lleva a Cristo, el camino crístico que nos lleva a eso, a Cristo. ¿Cómo? Uniendo nuestro humano superior con Buddhi. La maldad como tal existe solamente en el humano, porque después de eso son, como comentaba, fuerzas, fuerzas que se oponen pero que se complementan, es lo mismo. El diablo es la contrafuerza de Dios. Es como una fuerza centrífuga y centrípeta, como la mencioné en una de las láminas, y que si alguna de esas fuerzas en algún momento llega a pararse, pues la otra automáticamente se destruye. Son esencialmente la misma energía, pero en dos polos diferentes. Cuando lleguemos a esa unidad y regresemos a la fuente, pues va a causar la unión. Pero sí, como dices tú, son fuerzas. Una errática que va en contra en el momento o en el aspecto a nivel humano, en el nivel del cosmos, pues se complementan. Gracias, Enrique. Gracias. Adelante, Pati. Hola, Caro. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la información muy interesante. Tengo dos dudas, a ver si me pudieras ayudar a aclarar. La primera, al darnos la mente concreta, obviamente tenemos dos polos como dualidad, ¿no? Polo positivo o polo negativo. Dependiendo de lo que tú alimentes en pensamientos, se va a ir hacia lo elevado o hacia lo que sería la parte densa, ¿no? En este caso, obviamente dentro de nosotros estaría esa parte mi pregunta es, ¿estaría esa parte de Lucifer en nosotros? Lucifer es la mente. Manas es solo una. Lo que pasa es que al momento de la encarnación es cuando ella se presenta de manera dual. ¿Por qué? Porque la parte inferior de esa manas es atraída por nuestro principio inferior, o sea, por Kama. ¿Qué es Kama? Son las emociones, los deseos y los sentimientos. Cuando Kama no está purificado, nuestros deseos, emociones, son de baja vibración. ¿Qué es de baja vibración? Que están guiados por el egoísmo. Cuando a través de las experiencias, generalmente por el dolor, vamos purificando, vamos aprendiendo y vamos elevando nuestra vibración, nuestros deseos, conectándonos con ese mana superior, que es el mana superior, la radiación de Buda, que es la sabiduría. A su vez, que viene de Mahat. Entonces,
Todos tenemos manas. Es lo que se nos fue dado en la tercera raza, es lo que nos identifica como humanos. Manas es una sola. Solo funciona cuando reencarnamos. Nosotros que no estamos iluminados, las personas que están iluminados, los adeptos, los maestros, pues ellos ya no se dejan llevar por sus principios inferiores, sino que ellos están guiados por Budi, por la sabiduría. No tienen ni siquiera que elegir, porque su decisión siempre va a ir en función de la armonía. Pero entonces sí tenemos manas, la mente que fue la que nos las dio Lucifer, portador de la luz. Por eso también se hace la acotación de que puede ser nuestro redentor o nuestro adversario. ¿Por qué? Porque él no es él, sino que es Manas. Cuando está el Manas inferior se degrada. ¿Y qué hace? Atrasar nuestro avance, o por lo menos estancarlo. Gracias. ¿Y la segunda? Gracias. La segunda es que al momento de tener pensamientos negativos, obviamente es baja frecuencia en nosotros mismos. Estos alimentos son como lo que sería un hámster, ¿no? Que estamos en una rueda en donde sigue y sigue y sigue con ese mismo pensamiento. Al momento de tener ese pensamiento, pues ayuda a que nos enfermemos, ¿no? Emocionalmente. ¿Esto es correcto? Bueno, yo creo que sí. Cuando tenemos no solamente el pensamiento negativo, la mente va a dominar tu vehículo emocional y tu vehículo físico. Si tu mente está desajustada con pensamientos y vibraciones negativos, eso va a influir directamente, que vas a sentir emociones bajas. Todo eso lo va a absorber tu cuerpo. Pero las encarnaciones es la oportunidad que nosotros tenemos. Por eso es una ley de esperanza. ¿Por qué? Porque a medida de las encarnaciones deberíamos ir aprendiendo, ir transmutando todos esos pensamientos a medida que vayamos desarrollando nuestro nivel de conciencia, porque también la clave es el nivel de conciencia que tengamos cada uno. Para algunas personas, matar a otro no lo ven como algo malo, porque simplemente ese otro ser vino y mató a alguien de su familia y él le retribuye de la misma manera. Y no lo ve como algo malo, lo ve como algo justo. Pero eso se lo da su nivel de conciencia. Otra persona que esté un poquito más elevada, pues le parece eso algo aberrante. Mira las actitudes egoístas con compasión. Todos en algún momento llegaremos a ese punto. Y la clave de todo esto también es que no sabemos el nivel de conciencia de las personas que están a nuestro lado, de los que comparten con nosotros, de nadie. Ni siquiera sabemos el nivel de conciencia en que nosotros estamos. Podemos tener algún indicio de eso por cómo la persona actúa, por cómo la persona piensa, etc. Pero realmente no conocemos en qué nivel de conciencia está cada uno. Gracias. Gracias a ti por la respuesta. Bien. Gracias, Pati, a ti por Antes de concederle la palabra a Ricardo, perdón, quisiera aclarar, porque aunque ya lo dijo Caro, es necesario puntualizarlo. Para quienes ingresan por primera ocasión o tienen contacto con este tipo de estudios, Manas es la mente, es un término sánscrito que significa mente o el pensador, mejor dicho. Manas significa el pensador y eso es lo que somos. El hombre es una mente, es la que piensa, es la que razona. Y cuando hablamos de Buddhi, hablamos de la intuición, que también es otro término sánscrito. ¿Sí? Cuando hablamos de Mahat, es la mente universal en ese sentido. Entonces, aclarando este punto, para que aquellos que por primera vez toman contacto con estos términos tengan conocimiento de ello con más claridad. Y adelante, Ricardo, por favor. Sí, gracias, Enrique. Carito, buenas noches. Antes que nada, felicitarte, como siempre, por la enseñanza que nos transmites.
Ha sido una charla muy, muy completa y muy al grano, muy clara, y te agradezco los conocimientos que nos transmites. En lo personal te puedo comentar que antes de ingresar a la teosofía, yo creo que como a muchos de nosotros nos pasa, pues tendía a pensar en Lucifer, seguramente por esta idea preconcebida que nos han dejado las religiones, pues tendía a pensar en Lucifer como un sinónimo del diablo, ¿no? Y para empezar, pues qué equivocados o qué equivocado estaba pues, en antropomorfizar todas estas fuerzas. Eh, ya cuando entré a Teosofía y empecé a escuchar las charlas pues de Isaac Hawley y de muchos otros hermanos, y como lo acabas de confirmar, es como me di cuenta de lo equivocado que estaba en pensar en Lucifer, en el concepto de Lucifer de esa manera. Y fue ha sido una manera muy bella de reivindicar el concepto de Lucifer. Y me doy cuenta que Lucifer es esa luz, esa luz que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Como bien lo mencionas, eh, eh, literalmente quiere decir el portador de la luz. Y otra vez tendemos muchos a antropomorfizar a Lucifer como si fuera incluso un ser, cuando yo lo veo como esa luz guiadora de nuestro ser supremo, que nos invita a través de manas, nos invita a hacer el bien, ¿verdad? O sea, cuando pensamos en conceptos como Mahat, como el plan divino, como la luz que viene de la absolutidad o de la seidad, y de que eso sucede en el macro, y lo tratamos de pensar en nosotros como en el micro, lo que es arriba es abajo, es cuando creo que Lucifer aplica. Esa luz guiadora que está en nosotros que nos inspira o que nos aspira a ver hacia arriba, ¿verdad? Como bien decías, nos invita y nos inspira a hacer por el bien mismo, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que nos deja un alivio y nos da libertad, libertad que viene de conocimiento, de saber que somos muy afortunados de tener a Lucifer, a esta fuerza que es nuestra guía, ¿verdad? Y como bien dices, puede ser nuestro destructor, pero también puede ser nuestro aliado hacia nuestro viaje para el bien. Entonces, muchas gracias por ayudarnos a reivindicar la imagen de Lucifer. Gracias, Ricardo, pero sí, creo que todos tenemos en el ADN, porque por tradición, pues creo que todos venimos de religiones cristianas y es lo que nos dicen, Lucifer es el malo, es con cacho, es el que nos va a hacer daño, pero que errado estamos y es simplemente una fuerza que al contrario de hacernos daño es el bienhechor, es el que nos ayuda, es el camino que nos va a llevar al nivel crístico. Ujú. Y lo importante que comentabas también es que cuando llegamos a la teosofía, todos deberíamos tener una mente abierta y tratar de vaciar esas ideas que uno cree que tiene y empezar a adoptar, no, bueno, no sería adoptar, a investigar. Nos dicen algo y tratemos de investigarlo, porque normalmente estamos simplemente en la comodidad, que esto es lo que nos dice y se lo creemos a alguien porque ese alguien es alguien de autoridad, es una institución. Entonces todo tenemos que investigarlo y a eso nos invita la teosofía, a que investiguemos, a que en algún momento lo vamos a poder comprobar cuando tengamos la capacidad para hacerlo. Mientras tanto lo dejamos como una hipótesis, pero hay que investigar, investigar y estudiar. Creo que es la única manera de seguir desarrollando nuestra conciencia. Y no solamente investigar, sino poner en práctica todo eso que estamos aprendiendo, porque ¿qué hacemos con llenar la mente?
parte intelectual, la parte concreta, si nos vamos a la práctica, no hacemos absolutamente nada. Se vuelven crueles las personas que tienen intelecto y no tienen empatía, no tienen amor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias, Ricardo. Adelante, Andrés, por favor. Sí, gracias, Enrique. Yo quiero felicitar a Carolina por su brillante exposición. Fue completamente diferente a las que hemos visto y las proyecciones que hizo que sus láminas cambiaran de color me llamó mucho la atención porque no lo había visto. Y te felicito, Carito, muy brillante tu exposición del Lucifer, Satán, el diablo, y no sé cuál es la otra. Demonio. Demonio, sí. Que están abajo de manas inferior, mana superior, y luego está Woody. Mi pregunta es esta. Atma, que está arriba de Woody, ¿cómo interactúa con Lucifer? ¿Cómo lo creó? O no sé, no me explico cómo, pero a lo mejor tú me puedes explicar cómo interviene Atma en Lucifer. A ver, Sí. ya habías explicado, Caro, que Lucifer, el portador de la luz, realmente es la mente superior, ¿sí? Si mal no recuerdo. Entonces, el hombre, en esos términos, es el portador de la luz y de la oscuridad, de las dos fuerzas contrarias, ¿no? En este caso. Entonces, esta fuerza, esta energía luciférica, vamos a decir, eh, es la que ilumina al hombre para finalmente llegar a elevarse hasta encontrarse con la divinidad que está representada por Atma, la mónada espiritual en el hombre. Entonces, es así como se encuentran nuevamente una vez de que Lucifer ilumina al hombre. El hombre ya puede conocer a Dios. Es de lo que hemos estado hablando, de que Lucifer es el que realmente la fuerza que impulsa al hombre a elevarse por encima de la condición de miseria espiritual que tiene. Entonces, esa es la relación que existe entre Atma y Lucifer, en este caso, esa fuerza que impulsora hacia la luz divina. La luz divina es Atma en este caso. Gracias, Enrique. Primeramente, Carito, felicitarte porque siempre nos explicas de una manera maravillosa, muy enriquecedora. Y fíjate que me llamó muchísimo la atención, me quedé así impactada y dije, wow, esa Carita todo lo sabe. Fíjate que cuando mencionaste a este señor John Milton, que precisamente yo dije, yo lo conozco y ya me acordé, en un artículo de la maestra Blavatsky, que ella escribió en un librito titulado Evolución Espiritual, ella menciona precisamente una frase de este famoso escritor puritano inglés, era el del siglo XVII, John Milton. Y fíjate que yo no sabía que él, pues como tú mencionas, fue el que empezó a hacer toda esta historia del, ¿cómo se llama? De lo del diablo y del infierno y todo eso. Fíjate qué interesante, yo me acabas de enriquecer con eso. Y precisamente este escritor, que era muy famoso en esa época, era inglés, él mencionó esto que puso así, yo ahorita sí lo que dijo la maestra Blavatsky. Él dijo una ocasión, a menudo he oído decir, sin jamás creerlo hasta ahora, que existen seres quienes por medio de poderosos hechizos
someten a sus propósitos deshonestos las leyes de la naturaleza. Fíjate qué curiosa, esto que mencionó él, dice la maestra Blavatsky, que esto fue un ejemplo que describe la innata incredulidad y el desconocimiento en ese entonces que había tanta celebridad materialista de toda época y que pues obviamente desconocían por completo las leyes de la naturaleza y que en todos los tiempos, pues ahora sí que, dice la maestra Blavatsky, sin bases ni suficiente fundamento e información, como dice Enrique, que no investigan, solamente se clavan en dogmas, pues decía la maestra Blavatsky que sin bases ni suficiente fundamento información, pues conlleva a la no apertura para la investigación del ocultismo verdadero, ¿verdad? Por lo que, pues siempre ellos, como este señor Milton, que ve todo lo que hizo para que todavía hoy en día, con lo del infierno y todo eso, sigan todavía en este siglo la gente, pues, fanatizada con estas cosas, ¿no? Y dice la maestra Blavatsky que, pues, tienden a prejuzgar por comodidad y completa ignorancia, ¿no? Y otro ejemplo es que, por decir, como dice la maestra Blavatsky, que sabiendo todos, por ejemplo, que las lunas de Júpiter, por decir, que emiten explosiones nucleares y todo ese tipo de cosas que nosotros no alcanzamos a ver ni a captar con nuestros sentidos físicos porque son limitados, pues no quiere decir que no sean reales y que no cumplan una finalidad astronómica, ¿verdad? Equivalentemente, por decir, el hecho de negar credibilidad en la ley de gravedad, pues igual, ¿no? Es algo que no se puede tocar o pesarse, no va a dejar de actuar esa ley. Entonces, pues definitivamente la ignorancia nos lleva a estos pues momentos tan terribles, ¿no? De que la gente sigue con esa ignorancia y no crece, ¿no? Y sí, definitivamente me impactó mucho eso que me mencionas de John Milton, porque la maestra Blavatsky habla mucho de él, que pues dice ella también que el hecho de no creer en las fuerzas que el propio hombre realiza, consciente o inconscientemente, y en deterioro de la naturaleza y de la propia vida, no significan que no existen, ¿no? Entonces, pues dice que por tal necesidad, por poca intuición y de esfuerzo interior, muchos terminan siendo agnósticos, ¿no? En no en creer en nada, ¿no? Entonces sí, me llamó mucho la atención eso porque la maestra Blavatsky habla mucho de esta persona y pues lamentablemente pues influyó muchísimo para que la ignorancia hasta nuestros tiempos, bueno, pues siga siendo una pesadilla, ¿no? Y nadie quiera pues abrirse camino ante la verdad. Y pues te agradezco mucho, Carito, porque pues me abrió un panorama increíble con esto del Milton. Y bueno, ya aprendí algo increíble y pues definitivamente la maestra Blavatsky, qué bárbara, ¿eh? Toda una sabia, verdaderamente extraordinario todo lo que nos enseña y pues nos descifra para poder nosotros comprenderlo con más profundidad y tratar de avanzar en esta ignorancia que siempre va a estar tratando de taparnos los ojos, ¿no? El que tenga ojos, como dice ella, pues podrá ver. Y si no, el ciego es el único que se pondrá esas vendas en los ojos. Muchas gracias, Carito. Gracias a ti, Rosy. Pues sí, John Milton, pues alguien que era muy reconocido, pero al final era un poeta y un escritor. Quizás no lo hizo con esa intención de hacer esa degradación. Él simplemente era un poeta que gracias a su ficción y a su novela El Paraíso Perdido, la iglesia a través de manipulaciones pues utiliza este término. Él simplemente escribió una novela, era poeta, era escritor. Entonces, lo que él decía no fue que estaba iluminado, alguien se lo decía, lo transmitía conocimiento, simplemente ficción. ¿Qué pasa? Es que, bueno, fueron las circunstancias quizás se prestaron para que la iglesia en ese momento pues lo utilizara para poder manipular eso, pero no por la razón, sino por miedos. Exacto. Sin embargo, en algunos escritos de del el librito de evolución espiritual de Theosophy Company, la maestra Blavatsky sí menciona que independientemente de eso, pues él también tenía muchas cosas incrédulas que hacía casi que la gente no investigara, ¿no? Por lo mismo que era tan conocido y era un gran, se puede decir, materialista, pero de esos fanáticos materialistas, pues escribía cosas que la gente pues decía, no, no, no es un hecho y no investigaba, ¿no?
de ese lado, bueno, pues también la maestra Blavatsky decía que pues qué pena, ¿no? Siendo Por eso, celebridades, tantas celebridades, pero sí eran muy famosas, pero eran muy materialistas. Nada más eso, mi carito linda, por gracias. eso Cuando hablamos así, en términos generales, nos referimos a la humanidad en general, y en la humanidad en general estamos incluidos también nosotros, porque nosotros no somos santos ni somos sabios, somos gente común y corriente que tiene deseos de aprender más, de comprender las cosas de una manera diferente, pero no nos excluimos de la gran masa de la humanidad. Estamos luchando por llenarnos de un poco de luces diferentes que nos ayuden a entender el sentido de la vida desde el punto de vista de la teosofía. Todo. Adelante, Sandra Castellán. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor estoy fuera de contexto, pero de manera muy Venga. mundana. Bueno, primeramente me encantó todo lo que nos explicaron y agradezco mucho la exposición, muy clara y bueno, nos ilumina muy bien. Y me surge una pregunta, entonces, bueno, son dos preguntas. La primera sería, entonces dentro del contexto de la iglesia, cuando se menciona que, que hacen exorcismos, entonces, ¿qué es lo que exorcizan? ¿Qué es lo que le sacan a la gente o, en relación a este contexto, ¿no? De que se habla de que los demonios y todo esto dentro de lo católico, ¿qué sería desde la visión teosófica? alimental. Entonces, es básicamente elemental lo que está formándose allí. O quizás algunas personas en estas sectas, como comentaba, satánicas, que trabajan con energías pues muy bajas del nivel astral y mental, que nada tienen que ver con estos conceptos. Es una interpretación y una adaptación pues errada. Y son fuerzas erráticas que funcionan en el organismo. Son al final elementales. Así lo entiendo yo. Ok, ya Bien, entonces, quisiera agregar sí. algo más. En la India y en la Edad Media era una riqueza, bueno, en la India sigue esa expresión de los incubus y los sucubos, que son elementales, son energías que están ahí y que tienen relación, estos incubus y sucubus, con la práctica sexual. Pero también tenemos otro tipo de seres, además de los elementales, que inciden en la posesión de las mentes de ciertas personas. Y estos son los elementarios. Los elementarios son seres humanos que están vivos y que dejaron este plano por un accidente, por un suicidio o por un acto violento, que los hayan matado violentamente, ¿sí? Por un accidente también. No tienen el destino que tiene la persona que muere de una enfermedad, ¿sí? La persona que muere de una enfermedad, o sea, pudiéramos decir, cumplió con su ciclo kármico y se va. Pasa por diferentes estados o etapas donde primeramente que está confundido o está aletargado durante semanas, meses o años, no sabe nada, queda dormido, adormecido completamente. Despierta la conciencia de donde, porque no vamos a ningún lugar, sino que despierta ese nuevo estado de conciencia y de esa manera, pues ya, pues no tiene recuerdos de la tierra, ya los que mueren de muerte natural. Pero en cambio, los suicidas y los de muerte violenta por accidente o porque los asesinaron, esos quedan vivos porque tienen que cumplir con su karma. ¿Sí? Es decir, el tiempo que tenían asignado para vivir, tienen que continuarlo en el otro plano o en los otros planos. ¿Sí? Y esos se vuelven muy peligrosos porque pueden observar todavía lo que está sucediendo en la Tierra, pero también
están buscando personas sensitivas que tengan la puerta abierta del otro plano con este plano para que puedan incidir. Y entonces hay personas que tienen un desarrollo tal que les permite entrar en los otros planos de conciencia. Y es ahí donde tienen la puerta abierta para que a esas personas, los poseídos por el diablo, entre comillas, son esos elementarios. A veces son personas perversas de muy bajo nivel de calidad humana. Y es entonces que ellos pueden actuar para realizar todo tipo de situaciones, para hacer daño, ¿sí? Porque los utilizan los mediums. También los mediums son quienes los utilizan a esos elementarios, a esos desencarnados que andan angustiados, que siguen vivos y que pueden observar lo que sucede en este plano, pueden percibir todo, pero que no pueden entrar en contacto más que a través de los sensitivos, en este caso, los mediums. Y eso es lo que yo considero que es lo que exorcizan, que sacan a esos elementarios o a los elementales. Y desde luego, no todos los sacerdotes pueden hacer eso. Son sacerdotes que son personas que tienen un cierto desarrollo también, porque no cualquiera puede hacerlo, ¿sí? Eso es todo lo que quería decir, valga como una aclaración. Gracias. Bien. Adelante, Salomón. Sí, gracias. Bueno, Caro, pues realmente es sorprendente toda tu preparación, todo lo que haces por nosotros, porque en realidad, pues eres excelente en todos aspectos y gracias por tu servicio que das a la sociedad teosófica, ¿no? En todas partes te veo y pues muchas gracias. Y con respecto, Enrique, a lo que acabas de decir, no sé si quiera contestar, Caro, tú, cuando un accidentado, más bien, en el caso de un accidentado que tuvo una vida muy correcta en su existencia, en la encarnación que vivió, y se accidenta, y entonces también se convierte en elementario o no. No sé si me expliqué. Yo creo que Sí. eh, pero Adelante, Carlos. en alguna, no recuerdo cuál, en alguna de las cartas de los maestros comentaba que si la persona había sido buena y no tenía grandes cosas que pagar, pues esos momentos lo pasaba como en el sueño, como dormido, hasta que terminara su proceso, esa energía, hasta que le tocara desencarnar, hasta que se gaste completamente esa energía. Luego, en la edad o en los años que le faltaban, pues sí comienza su proceso post-morte, que va al bardo y todo aquello. Pero va a influir mucho el comportamiento y las vibraciones que tenía el ser donde vibraba. Si no, entonces va a ser como una película a cada instante del accidente. Creo que incluso hay como 3 niveles de esas situaciones. Los que son así muy malucos o algo así, están todo el tiempo reviviendo el accidente o el suicidio, lo que tuvieron. Otros están como en un sueño y otros lo pasan completamente dormidos. Creo que es así. Sí, muchas gracias. Sí, ya lo había escuchado un poquito, pero lo había olvidado. Pero sí es un caso especial porque posiblemente este accidentado se portó mal o se portó bien, de acuerdo a cómo vivió, entonces se convertirá en un elementario o no, como acabas de explicar, ¿no? No sé si hay algo más o ya pues, de todos modos, muchas gracias, Carlos. Pero al final, cuando venga el proceso post-morte, que igual debemos pasar todo, pues siempre van a quedar elementarios porque es el resto de lo que queda de esos vehículos. Lo que no termina de desintegrarse cuando vamos elevándonos y cuando vamos pasando en esos procesos post-morte. Siempre van quedando residuos. Esos residuos, según la intensidad y la cantidad, pues puede eso quedar allí, que son los que salen por ahí. En la luz astral, ¿verdad? Exacto. Sí, muchas gracias, qué amable. Pero que todo va a cambiar según el estado de conciencia que tiene
ese ego que acaba de desencarnar. Sí. Muchas gracias. Felicidades, Caro. Gracias, Salomón. Gracias, Salomón. Ángela, con el gusto de saludarte. Adelante, por favor. Bueno, lo que yo quiero decirle primero a Carolina es que felicitaciones, está muy buena la conferencia y tengo algunas opiniones con respecto de lo que yo escuché en la conferencia, pero son mis opiniones y espero que por favor tengan un poco de compasión con lo que voy a decir. Por Adelante. ejemplo, yo lo que creo es que en realidad, tanto el demonio, el demonio, Satán y todo eso son más que todo simbolismo de fuerzas energéticas que hay en el universo, ¿no? Ahora, la maestra Blavatsky dice que Satán, la palabra Satán viene de Saturno, y sabemos que Saturno es el dios del tiempo y a la vez es el karma, es el encargado del cobro. Entonces, desde ese punto de vista, ya vemos que la iglesia ha tomado todo eso más que todo para poder manipular por miedo, por el miedo, ¿no? De que si Satán, de que si esto. Ahora, por ejemplo, Venus sería la estrella de la mañana, como se le conoce, o Lucifer, que es luz. Entonces ahí tenemos que también astrológicamente tiene mucho que ver y nada de maldad ni nada de lo que le han dicho. Y el hermano Enrique habló de los incubos y los sucubos. Eso tiene mucho que ver, esos nombres antiguos, pero que funcionan realmente en todos los tiempos, dependiendo de la calidad moral que tenga ese ser humano. E incluso en Isis sin velo, si buscan, no sé si es en el primer tomo o en el segundo, realmente no sé, no me recuerdo, pero allí la maestra Blavatsky habla de un caso que sucedió aquí en los Estados Unidos, creo que en Chicago, de una chica que se casó con su novio, pues, y el hombre nunca podía estar íntimamente con ella porque a él lo dominaba un incubo y él hablaba con ella y la tenía como, digamos, su pareja. Entonces, esas son cosas muy delicadas y por eso tenemos que cuidar lo que pensamos, porque como dijo Carolina, y lo sabemos todos, de acuerdo a los pensamientos nuestros, así será. Los accidentes, como preguntó este Salomón, pues generalmente algunas personas que mueren en accidentes generalmente es por karma de vidas pasadas. Y, y claro, como se dice, ¿no? Si fue una persona en esta vida que actuó más o menos bien, pues quedará, como dice la maestra, el maestro en una de sus cartas, como dijo Carolina, quedará como dormido, ¿no? Hasta la época que le correspondía. El infierno, pues realmente hasta donde yo sé, y lo dice la maestra Blavatsky, fue inventado por la religión, por la Divina Comedia. ¿Se acuerdan de la Divina Comedia que hablan del infierno y todo eso? Entonces de ahí lo tomaron y lo otro fue el paraíso perdido de este señor, que pues creyendo hacer un bien, yo creo que por eso le dice pobre Milton, ¿no? Le dice, dice allí. Entonces, eso era lo que quería decir como una aportación extra para... Gracias por tu Gracias. Ángela, siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Acompañarnos. Rosy. Ay, gracias. Nada más una consulta rapidísimo. Bueno, respecto a lo que dijiste, Caro, súper bien, bien clarísimo. Efectivamente, la maestra Blavatsky menciona lo que tú mencionaste de los, por ejemplo, de los accidentados que comentaba mi hermano Salomón, de los que pues han sido buenas personas y eso. Me acuerdo mucho que en un escrito la maestra Blavatsky comenta que esas personas pasan como si fueran en un tren. Entonces, pues como si se quedaran dormidos en el tren y pasaran 2, 3 estaciones y no se percatan de lo que pasa en esas estaciones porque van dormidos hasta en la otra despiertan y bueno, continúan su proceso.
Y ahorita que dijiste que quedaban dormidos en un sueño tranquilo, efectivamente, pues sí, Carito, te agradezco mucho que me lo recordaste. Y también otra cosa que me quedé ahorita con duda y te quería preguntar, Enrique, respecto a los suicidas, como tú comentabas en una ocasión, por ejemplo, si una persona tenía que vivir hasta los 80 y a los 20 se suicida, bueno, pues en el plano donde entra en su cama loca, bueno, pues va a estar ahí los 60 años que tenía que haber vivido en el mundo físico, bueno, pues va a estar ahí y se decía que una vez cumplido ya su edad, se puede decir que aquí la que le tocaba aquí en el mundo físico, pues ya cumplió con todo eso, con todo ese proceso que fue obviamente muy doloroso y ya podía pasar a continuar su estado de bachánico, ¿no? Bueno, eso es lo que yo sabía de algunos, pero ahorita sí me quedé un poco intrigada de los que tú comentas que se vuelven elementarios para en cierta forma pues venir aquí a aprovecharse del medio o de lo que sea, ¿no? En el caso de esos que hacen, bueno, obviamente cosas nada agradables, ellos también pasarían a ese de Bachán con todo y eso de que ya están pasando por el proceso en el Kamaloka y al mismo tiempo pueden venir aquí bueno, no venir aquí, me refiero a cuando los contactan los medios y todo eso, después de toda esa barbaridad, sí pasarían a su de Bachán. Me quedé con esa duda, Enrique. Si me pudieras apoyar. Y tú, Carito, también, por favor. Gracias. Mientras yo digo primero y después Enrique cierra con broche de oro. Yo lo veo que esas son energías que se van desgastando. Creo que todos tenemos de bachar porque aunque sea alguna cosita buena, llevamos allí. Eh, lo que va a variar es el tiempo que duremos en ese de bachán. Pero creo que hay que ser muy maluco, no tener nada bueno para no pasar al de bachán. O sea que todos vamos, lo que va a cambiar es la duración que allí vamos a estar. Y los elementarios son los restos de lo que va quedando. Todos esos principios inferiores, el residuo. Y lo superior, lo de alta vibración, eh, va a seguir a los niveles superiores. Y esos restos, pues son los que se convierten en elementarios y su duración va a depender según la potencia o la energía que se le dio mientras estaban vivos. Y esos a su vez son los que se van a convertir en los escandas que van a venir en la próxima reencarnación, así como lo entiendo yo. Gracias, Enrique. Sí, Quedó muy claro, está bien, Carito. sí, está bien lo que comentaste, así es. Yo quisiera agregar con respecto a los suicidas accidentados y ajusticiados, de manera lo más rápido posible. Es extenso, pero voy a leer lo más sustancial. Dice el señor William George, tal como entiendo nuestra filosofía, las víctimas de muerte accidental y los suicidas permanecen fuera de Devachan hasta que llegue el momento en que hubiesen muerto naturalmente, tal como lo dijo Carolina hace rato. Cama loca, a donde estos y todos los demás van, tienen sus grados de la misma manera que los estados de los seres vivos. Es decir, depende del grado de conciencia que tenga cada uno. Los primeros enunciados de estas doctrinas fueron naturalmente generales, pero también han aparecido detalles en los que han tratado puntos específicos. No todos los suicidas son iguales. Ciertamente una persona completamente loca que se da muerte a sí misma no es igual a otra, que estando cuerda pero llena de cobardía se suicida, ni tampoco esta última es igual a aquel que siguiendo una filosofía disparatada o por falta de ella corta su vida antes de tiempo. Todos ellos difieren unos de otros, de aquí que su estancia en cama loca varíe, pero en esos casos generales, cuando la personalidad permanece en cama loca, consistiendo la personalidad del cuerpo astral con las pasiones y los deseos, puede y de hecho llega a comunicarse con los vivos, ya sea que estos últimos sean o no mediums. Y esto es exactamente el peligro de la mediumnidad, del suicidio y del asesinato legal o ejecución de criminales. Estos últimos son un gran peligro,
una de las maldiciones invisibles pero poderosas de nuestros tiempos. La muerte de un criminal ejecutado es en efecto igual a la de alguien que muere accidentalmente, salvo que fue realizada deliberadamente, sumándose en muchos de los casos los elementos de odio, venganza y enojo del criminal. Su fiera y sulfurienta personalidad compuesta del cuerpo astral y el kama, o sea, los deseos, es forzada súbitamente fuera de la vida. Sus principios superiores esperan en el kama loka, superior en un estado de entumecimiento aletargado, pero su vida personal revolotea alrededor de la morada de los hombres, intentando vengarse o hacer otras cosas malvadas, inyectando cada día su masa de pensamientos viles e implacables en las naturalezas humanas sensitivas. Eso es, todo esto lo pueden consultar en la plática de acerca del suicidio que di en noviembre.